Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer un mono con volantes como este. Coge lápiz y papel y apunta a los materiales. Si queréis comprar la misma tela os dejo el link en la cajita de descripción de este vídeo. Los patrones los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.omodelmydiy.com. Descárgalos, imprímelos en folios de tamaño DIN A4 y únelos por las flechas como si fuera un puzzle, ayudándote de cinta adhesiva. Luego recorta por la talla seleccionada. Para cortar las piezas de patrón en la tela vamos a colocar la tela sobre una superficie plana, la extendemos bien y la doblamos por la mitad con el derecho de la tela hacia adentro y teniendo en cuenta la dirección del hilo de la tela o la dirección de los dibujos de la misma, vamos a colocar los patrones de tal forma en que podamos aprovechar el máximo de tela posible. Colocaremos delantero y trasero del pantalón de manera independiente y alfilereamos a las dos capas de tela. Luego vamos a colocar la parte delantera superior haciendo coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela y la alfilereamos bien. Como estos patrones ya incluyen el margen para la costura, vamos a colocar los patrones bien pegaditos y a recortar justo por el borde del papel de patrón. Para marcar el centro del delantero vamos a hacer unos piquetes tanto en la parte de arriba como en la de abajo. En los restos de tela vamos a encajar el patrón de los tirantes, el patrón de los volantes que van en estos tirantes y además vamos a sacar los bies para algunas terminaciones. Colocamos el patrón como estáis viendo sobre la tela doblada y alfilereamos a las dos capas de tela. Luego recortaremos por el filito del patrón. Para que los dos tirantes nos salgan exactamente iguales vamos a hacer unas pequeñas marquitas donde irá el margen de la costura, así podremos doblar por ahí y ya los tenemos iguales. Vamos a cortar también un trocito de tela que nos servirá para bies. No hace falta cortarlo la diagonal de la tela porque es una tela de punto. Simplemente cortamos como un rectángulo o una tira rectangular de unos 3 centímetros aproximadamente de ancho, como estáis viendo. No hace falta que sea muy larga porque es para las terminaciones de la parte delantera superior. Comenzaremos a coser por el pantalón y vamos a coser tal cual hemos cortado el patrón con los derechos de las telas enfrentados, la parte trasera y la parte delantera por esta zona curvada con una costura lineal paralela a la curva. Podemos coser con puntada lineal o con puntada en zigzag o para tela especial para tela de punto jersey. Luego si no tendremos que remallar todo el borde de esta costura con una puntada en zigzag. Vamos a colocarle un elástico a la cintura por la parte de la espalda del trasero del pantalón. Para ello cortamos un elástico de unos 5 o 6 centímetros de menor tamaño que esta medida, que la medida de la cintura de la espalda. Para que el rizo esté bien repartido vamos a calcular el centro del elástico y este centro lo vamos a colocar exactamente en la costura del centro de la espalda del pantalón. Vamos a coser ahora el elástico como estáis viendo, tal cual unido a la tela del pantalón por la parte de la cintura, haciéndolo coincidir perfectamente por el borde de la tela y por el revés de la tela. Y vamos a estirar el elástico marcándonos o teniendo como guía de referencia ese centro que hemos cogido con nuestro alfiler. Vamos a coser el elástico con una puntada en zigzag por encima del elástico. Tomando como referencia la anchura del elástico vamos a volcar o a doblar la cintura hacia el interior o revés de la tela. De esta manera nuestro elástico va a quedar totalmente en el interior
del pantalón o del mono. Y vamos a coserlo como estáis viendo, como si fuera un dobladillo, pero con el elástico, estirando bien y con una puntada, ya puede ser lineal o zigzag. Yo la puse lineal para que no hubiera dos puntadas en zigzag que se montasen. Para las terminaciones de la parte superior del mono, de la delantera, vamos a colocar esos pequeños bies que habíamos cortado tal cual estáis viendo. Lo vamos a coser como a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela, con los derechos de las telas enfrentados y solo por la parte curvada de esta pieza de patrón delantera. Si lo doblamos dos veces hacia el interior o revés del patrón, vamos a conseguir que nuestro bies quede en el interior y no se vea la parte exterior. De esta manera vamos a coserlo por el bordecito con una puntada lineal sencilla. Y de esta manera hacemos ambos lados de nuestra parte delantera del mono. Vamos ahora con las tirantas. Para que ambas nos salgan iguales, vamos a planchar los laterales como estáis viendo. Por la marquita que habíamos hecho, los vamos a planchar, aunque la tela de punto es verdad que no se marca mucho, siempre vamos a tener una guía. Luego, una vez que hemos doblado ambos lados del tirante, vamos a doblarlos por la mitad. Y de esta manera los vamos a coser. Con los derechos de la tela enfrentado vamos a coser los extremos como estáis viendo. De esta manera nos va a quedar bien cerrado uno de los extremos del tirante, que es el que va a ir justo al botón, digamos, del cierre trasero. Ayudándonos de unas tijeras vamos a darle la vuelta completamente. Y lo dejamos como veis. Si os dais cuenta, el volante no es igual por ambos lados, entonces en esta parte que acabamos de coser, que es la terminación, la que va con el ojal para abrochar por la parte trasera el mono, vamos a colocar la parte más afilada o más picuda del volante. Introducimos el volante en la mitad del tirante y vamos a ir cosiendo a 1 milímetro aproximadamente de la doblez del tirante. Vamos introduciendo el volante en la mitad y cosiendo, introduciendo el volante a la mitad y cosiendo, siempre intentando que tenga la misma distancia para que el volante nos quede igual por todos lados. Esta parte que nos queda del tirante sin terminar, digamos, es la parte que va a ir unida al delantero del mono. Ahora sí colocaríamos los tirantes como irían en realidad, luego los volcamos hacia adelante y de esta manera los vamos a coser a la parte superior del delantero. Con los restos de tela voy a cortar un rectángulo de unos 4 centímetros aproximadamente o 3 centímetros que me va a servir para tanto terminar esta parte superior como para fijar bien los tirantes. Lo coso como estáis viendo con los derechos de las telas enfrentados y con los extremos doblados. Y ahora voy a volcar este pedacito de tela, este rectángulo, hacia el interior o revés de la tela. Pero no solo vuelco este pedacito, sino que también tengo que abrir los tirantes y dejarlos completamente abiertos para no coserlo, o sea, no coser este pedacito encima.
doblo el pedacito de tela o lo que me va a servir como bies o como terminación y coso como a 1 milímetro aproximadamente del borde de la tela. Uniremos ahora la parte delantera del pantalón con la parte delantera superior del mono. Con el centro marcado con un piquete como nos habíamos marcado al inicio, vamos a sujetarlo con un alfiler en la costura central de la parte delantera del pantalón. Y vamos a coser desde ese centro hacia un extremo y desde ese centro hacia el otro. De esta manera nos va a quedar perfectamente unido y bien emparejado por ambos lados. Remallaremos toda esa costura con una costura en zigzag al borde de la tela. Uniremos ahora delantero y trasero por los costados o laterales del pantalón. Con unos pequeños cortes vamos a rectificar aquellos trocitos de tela que veamos sobrantes y vamos a emparejar, digamos, delantero y trasero. Con una costura lineal sencilla cosemos ambos lados o ambos costados y también la entrepierna. Y una vez que terminemos las costuras laterales, remallamos esta costura con una costura en zigzag. Siempre podemos utilizar el zigzag como costura para este tipo de tela, el zigzag o bien la puntada de tela de punto jersey. Para el centro del pantalón o la entrepierna hacemos coincidir las costuras centrales del delantero y trasero con los derechos de las telas enfrentados y desde ese centro o esa costura central hacia un extremo de la pierna y de la misma manera del centro hacia la otra pierna o hacia el bajo de la otra pierna vamos a coser el centro del pantalón o la entrepierna. Primero vamos a coser con una puntada lineal y luego remallaremos con una puntada en zigzag, aunque como ya he dicho, siempre podemos utilizar la puntada de punto, de tela de punto jersey o la puntada en zigzag, porque al ser punto para que nos permita o nos dé esa elasticidad que tiene la tela. Para el bajo de las piernas vamos a hacer un dobladillo. Para ello doblamos como medio centímetro hacia el interior o revés de la tela y volvemos a doblar 1 centímetro aproximadamente. De esta manera nos va a quedar un dobladillo que haremos por todo el contorno del bajo de la pierna. Lo podemos coser ya sea con puntada lineal o con puntada en zigzag. Le hacemos los ojales a las tirantas, a la terminación, la que va por la parte trasera o a la espalda. Y como a unos 3 centímetros y medio, 4 centímetros del centro vamos a colocar los botones para esos ojales que acabamos de realizar. Aquí engancharemos, digamos, la tiranta para cerrar el mono. Y ya tendríamos nuestro mono totalmente terminado. Os dejo más fotos y la tela que he utilizado en la descripción que tenéis bajo este vídeo. Y si os gusta la costura, el do it yourself y haceros vuestra propia ropa y accesorios y la de vuestros pequeños, no os perdáis este canal lleno de patrones y tutoriales totalmente gratuitos.